¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en el significado teológico del primer milagro de Jesús, el de las bodas de Caná. Y para hacerlo, nos basaremos en el comentario bíblico de Preacher's Outline and Sermon Bible. Vamos a ver que este evento fue muchísimo más que un simple acto de generosidad. Fue, en realidad, una declaración de principios sobre su poder para crear y transformar por completo la realidad. Para entenderlo bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a poner en contexto la boda. Después, analizaremos la crisis que se desata, el propósito espiritual que Jesús le da a la situación, los detalles del milagro en sí y, finalmente, el impacto que tuvo en todos los presentes. ¡Arranquemos! Bien, para captar de verdad el impacto de esta historia, lo primero es entender cómo era una boda en ese tiempo y lugar. Y les adelanto, no se parecía en casi nada a lo que conocemos hoy en día. Miguel, la fuente nos explica que una boda judía no era un evento de unas pocas horas. Para nada. Era una fiesta comunitaria masiva que podía extenderse hasta por una semana. 7 días de celebración con las puertas abiertas para que todo el pueblo participara. O sea, un evento social de proporciones gigantescas. Y lo interesante es que este milagro ocurre en Caná, un pueblo pequeño, remoto, casi insignificante, tan desconocido que apenas se menciona en las Escrituras. Y esto es muy significativo, porque nos muestra cómo los actos más poderosos de Dios muchas veces suceden en los escenarios más humildes e inesperados. El simple hecho de que Jesús estuviera en la boda, junto a su madre y sus discípulos, ya es un mensaje en sí mismo. Muestra su aprobación al matrimonio como institución, pero también nos lo pinta como alguien cercano, sociable, que se involucraba y disfrutaba de las celebraciones y de estar con la gente. Ahora bien, en medio de esta gran celebración, de repente surge una crisis, un problema que amenaza con arruinarlo todo. Una verdadera catástrofe social estaba a punto de ocurrir. Tratemos de imaginar la situación. La fiesta apenas comenzaba, quedaban días de celebración por delante y de golpe se acaba el vino. En esa cultura, esto no era un pequeño contratiempo. Era un desastre, una vergüenza pública terrible para los anfitriones. Y es que no era un inconveniente menor, para nada. Quedarse sin vino hubiera pagado la alegría de la fiesta al instante. Para la pareja, significaba una humillación pública que los marcaría por mucho tiempo. Y para María, que al parecer estaba involucrada en la organización, habría sido una vergüenza enorme. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. La fuente nos muestra cómo este problema tan terrenal se convierte en el catalizador, en la excusa perfecta para una revelación espiritual mucho, mucho más profunda. Y este es el contraste clave que nos presenta el comentario. Por un lado, María, enfocada en lo urgente, en el problema social. No hay vino, ¡qué vergüenza! Por otro lado, Jesús, que ve más allá, ve la oportunidad de hablar de una sed mucho más profunda, la necesidad espiritual de la humanidad. La fuente interpreta la respuesta de Jesús sobre mi hora como una corrección muy sutil y amable. Es su manera de cambiar el foco de lo terrenal a lo divino. De empezar a preparar a sus seres queridos para su verdadera misión, una misión que no se centraba en resolver problemas sociales, sino en su sacrificio final. Y esta frase, mi hora, no es una frase cualquiera. Se usa varias veces en el Evangelio de Juan y siempre funciona como una clave, una referencia directa a su muerte y resurrección. Cada vez que aparece, es una flecha apuntando directamente a la cruz. Muy bien, ya entendemos el contexto y el propósito. Ahora veamos cómo se manifiesta ese poder creativo en los detalles del milagro, porque los objetos que se usan y cómo se usan son la clave de todo. La narración es muy específica. Habla de 6 tinajas de piedra. 6. Y este número no es un detalle al azar. Tanto la cantidad como el material de las tinajas son cruciales para interpretar lo que está pasando. Estas tinajas tenían un doble propósito. Claro, servían para almacenar agua para beber, pero su función principal y la más importante era para los rituales de purificación religiosa de la costumbre judía. Eran un símbolo potentísimo de limpieza ceremonial. Y aquí está el punto central. Al usar precisamente estas tinajas de purificación, Jesús estaba haciendo una declaración de intenciones increíble. Estaba mostrando que su poder iba más allá de lo físico, que él podía purificar, limpiar y satisfacer a las personas a un nivel espiritual profundo. De hecho, el comentario bíblico conecta directamente el agua de esas tinajas con el concepto teológico de la regeneración espiritual, algo que vemos respaldado en otros versículos. El agua se convierte así en un símbolo de una limpieza mucho más profunda, una renovación total.
Esto también resalta otro tema muy importante que menciona la fuente, la obediencia. Jesús solo dio una instrucción: llenen las tinajas, y los sirvientes, sin cuestionar, obedecieron. Esa simple obediencia fue el paso necesario para que el milagro ocurriera, y todos fueran testigos de su poder creativo. Y para ir terminando, analicemos el triple resultado de este evento, porque es lo que consolida su propósito como una señal divina y no solo como un milagro aislado. La fuente es muy clara y describe 3 resultados distintos. Primero, se resolvió el problema práctico. La fiesta pudo continuar. Segundo, y mucho más importante, se manifestó la gloria de Cristo, su naturaleza divina. Y tercero, la fe de sus discípulos, los que estaban más cerca de él, se fortaleció enormemente. Exacto. Este acto sirvió como evidencia, como una señal que apuntaba a su verdadera identidad como el Mesías. Y ese es precisamente el propósito de todo el Evangelio de Juan. Como el propio autor lo dice, todo fue escrito para revelar quién era Jesús y para que la gente creyera en él. Así que, en resumen, la gran conclusión es esta. El primer milagro de Jesús no se trataba solo del vino. Fue la demostración fundamental de su poder para crear de nuevo, para transformar la realidad y, sobre todo, para satisfacer las necesidades espirituales más profundas del ser humano. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si esta primera señal reveló el poder de Jesús para crear, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la fe? ¿Qué significa entonces creer en un creador que puede transformar algo tan simple como el agua en vino y que promete hacer lo mismo con el corazón humano?